Hola, buenas tardes. Estamos contentos, ¿verdad? Una vez más compartiendo aquí con ustedes esa palabra, esa enseñanza del día de hoy, entre semana. Y yo quiero el día de hoy compartirles una palabra que siento que es importante en todos los tiempos de nuestra vida, pero en especial durante esos días. A lo mejor han sido días difíciles, a lo mejor han sido días en que tú o tu familia hayan enfrentado retos, han enfrentado situaciones adversas y ese tiempo yo creo firmemente de parte de Dios que es un tiempo para crecimiento de nuestras vidas, en nuestra intimidad, nuestra comunión con Dios, pero también para que Dios no solamente esté formando algo en nosotros para ese crecimiento de su reino en el futuro, sino que también Dios está buscando hacer crecer su reino en esos tiempos, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, en el mundo a nuestro alrededor. Y estaba reflexionando sobre la oración. El día de hoy quiero hablar acerca de un tema que titulado Santificado sea tu nombre. Y estaba meditando sobre la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Me llama la atención esa porción. Lo puedes encontrar en varios de los evangelios. En el día de hoy vamos a estar leyendo un poquito en el libro de Mateo. Pero Jesús estaba viviendo su vida delante de sus discípulos. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes, ¿verdad? De toda enseñanza, que la enseñanza realmente inicia con acciones, no solamente inicia con las palabras, sino que con las acciones. Y como Jesús se apartaba y pasaba tiempo orando, cuando los discípulos yo creo que escuchaban que orara, ¿verdad? Había algo diferente, había algo nuevo, había algo poderoso en esa comunión que él tenía con Dios. Podemos ver algunos de esos momentos aún con las multitudes, con la gente, que ellos se maravillaban de nuevo, ¿verdad? La autoridad con que hablaba Jesús. Y encontramos que entonces los discípulos se acercan a Jesús y ellos le preguntan, le pidan a que Él les enseñe cómo orar. Me llama la atención eso porque ellos habían crecido en una cultura que creían en Dios, habían crecido seguramente siendo enseñados, siendo animados a orar, como también tenían sus tradiciones, ¿verdad? De ese tiempo, de los sacrificios y todos sus deberes como buenos israelitas. Pero ellos se acercan específicamente porque ellos quieren experimentar lo que ellos están mirando en la vida de Jesús. Y Jesús les enseña un modelo de oración, ¿verdad? Esa oración es un modelo, o sea, cuando oras, dice, oren de esa forma, oren de acuerdo a ese modelo, si quiere decirlo así. Y él empieza
en Mateo 6 y el versículo 9, solamente voy a leer ese versículo el día de hoy, pero dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como con todas las cosas que Jesús hizo, lo que dijo fue algo muy intencional. O sea, todo lo que Jesús hizo, dijo, había algo ahí que hay que escarbar, hay que escudriñar para sacar lo valioso, ¿verdad? Lo que quiere enseñarnos en esas partes. Y Jesús aquí les está diciendo de iniciar sus tiempos de oración de una cierta forma. Las palabras no son lo todo de la oración. Y yo creo que esa es una de las cosas que Él quiere que veamos al iniciar ese tiempo de comunión con Dios, es que las palabras no lo son todo. No es tanto lo que tú le dices a Dios, sino lo que hay en tu corazón, porque la oración sale del corazón de uno. La oración es una expresión de la vida, ¿verdad? De la creencia, de la fe, de la necesidad, de las emociones, de todo el ser de uno. Y Él entonces le dice, mira, cuando oren de esa forma: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa parte, un reconocimiento de quién es Dios. Y después dice, santificado sea tu nombre. En la Biblia, a través del Antiguo Testamento en particular, nosotros encontramos la enseñanza sobre los nombres, ¿verdad? El nombre de alguien era muy importante. Muchas veces reflejaba sobre su carácter, sobre su persona, sobre las habilidades que tenía. Y aquí cuando está hablando acerca de santificado sea tu nombre, el nombre era algo muy importante. En el Salmos 9, versículo 10 nos dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, ¿verdad? Entonces es un reconocimiento, ¿verdad? Es un momento de iniciar tu tiempo de oración, tu tiempo a solas con Dios, tu tiempo a lo mejor en que estás por dormir o estás despertándote o donde tú estés. Es bueno iniciar nuestros tiempos de oración reconociendo la persona de Dios, reconociendo sus atributos, su carácter, quién es Él. Y después hace mención de esa palabra santificado, ¿verdad? Santificado. Estaba leyendo, estaba buscando sobre cómo se define, ¿verdad? En lo original, qué significa esa palabra santificado. Y estaba leyendo y hay tres partes de esa palabra en especial para entender lo que está diciendo. Y pues el primero es de rendir o reconocer, ¿verdad? Venerar.
y está hablando acerca de esa parte de lo que estoy mencionando, de un reconocimiento, de rendir ante a quién estamos hablando, ¿verdad? Y segundo es de separar de lo profano y dedicar algo a Dios. O en otras palabras, consagrar, dedicar. Yo creo que hay una parte importante de lo que Jesús está enseñando sobre santificar a su nombre, que quiere decir lo que estamos hablando allí en esa parte de lo que significa. Y el último, que yo creo que en lo personal no es tanto esa área de que está hablando, pero es de purificar, es de limpiar, ¿verdad? Hacer santo. Y en ese caso, nosotros no somos quienes podemos purificar en nombre de Dios, en el concepto de que tendría necesidad Dios de que nosotros le ayudemos, ¿verdad? En esa área. Pero en el aspecto de cómo yo estoy mirando hacia Dios y cómo estoy refiriéndome a Dios y cómo estoy demostrando delante de los demás cómo es mi Dios, hay una responsabilidad, voy a decir, muy importante en estar separando y haciendo que el nombre de Dios sea reverenciado, sea enaltecido, sea puesto sobre todo nombre. Y ese es lo que creo que cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, debemos de estar acercándonos desde esa forma, ¿verdad? Desde ese mentalidad de que yo estoy buscando a que en mi vida el nombre de Dios sea separado de todo lo demás, las cosas comunes, y que su nombre Él sea puesto en un lugar de prioridad, un lugar separado de, como digo, de todo lo demás, como algo exclusivo. Él. Que Él es ese Dios bueno, que Él es ese Dios maravilloso, y cuando me acerco a Él estoy reconociendo en mi vida, en mi corazón, y estoy guardando mis labios de profesar, de decir algo que iría en contra de eso. Estoy viviendo mi vida de una forma que santifica, que aparta a Dios como lo más importante, lo más esencial. Y cuando le hablo a los demás, ¿verdad? De quién es mi Dios, estoy apartándolo, ¿verdad? Separándolo, haciendo distinción entre lo común, lo corriente, ¿verdad? Y mi Dios maravilloso. Y ese es lo que encontramos en una de esas historias de la Biblia. Es una historia que nos puede enseñar muchas cosas. Es una historia que a veces no quisiera a lo mejor
pensar que yo podría llegar a estar en la misma posición que Moisés, de quien vamos a hablar, pero todos nosotros somos susceptibles a responder ante una situación como de la forma en que Moisés respondió. Ahora, nosotros, por la gracia y por la misericordia de Dios, estamos viviendo un tiempo en que Dios nos perdona, ¿verdad? Donde podemos experimentar esa gracia, esa misericordia de Dios. Pero lo que encontramos en Números 20, yo voy a leer el versículo 12 solamente, pero la historia se trata de justo después de que María, la hermana de Moisés y de Aarón, falleció. Ella, de hecho, muriendo ella, siendo enterrada, el pueblo estaba pasando por sed. No había agua para tomar y ellos empezaron a reclamar, ¿verdad? A Dios, reclamar también a Moisés y a Aarón por haberlos sacado de Egipto. Y ellos se acercan y empiezan a decir, hubiera sido mejor que nosotros hubiéramos quedado. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de ese lugar donde estábamos cómodos? Aunque lo que me maravilla, lo que me asombra de esa actitud que vemos vez tras vez en los israelitas después de haber salido de Egipto es de que ellos no podían reconocer que ahora eran personas libres, ¿verdad? Antes eran esclavos, tenían que obedecer a alguien más, tenían que hacer todo lo que alguien más les decía. Pero ahora estaban libres y estaban siendo llevados a su propia tierra, ¿no? Un lugar donde podían hacer algo propio. Pero ellos no lo podían ver y ellos vez tras vez reclamaban, decían comíamos mejor cuando estábamos en Egipto, nuestra vida era mejor en aquel tiempo y en ese caso es lo mismo. Y Dios habló a Moisés y a Aarón y les dio instrucciones muy claras de acercarse y hablar a una roca, a una peña, y que iba a salir agua de ahí. Pero algo sucedió en la vida de Moisés. Yo me imagino que era una mezcla de el dolor que sentía por la pérdida de su hermana, las frustraciones de lidiar con un pueblo que nada más sabía, por decirlo así, nada más sabían quejarse y murmurar, ¿verdad? Contra él, contra Dios. Y él se levanta y empieza un discurso, y al final de su discurso está como tan enojado que agarra y golpea la piedra en vez de hablarle. Y nos dice aquí en el versículo 12 que Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no te meteréis esa congregación en la tierra que les he dado. Dice que por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Por eso yo creo firmemente que se trata de
la posición, se trata de lo que hay en el corazón de uno. Si cuando Dios está hablando con Moisés y está diciendo esas palabras, es algo en cierta forma difícil de escuchar como persona. A lo mejor si estás leyendo esa porción, a lo mejor tú puedes estar pensando, pero que se equivocó una vez, ¿no? Que fue una simple equivocación, pero yo no creo que fue nada más una simple equivocación. Yo creo que Dios es lleno de misericordia, ¿verdad? Y en ese caso no se trató de solamente una simple equivocación, pero se trató de algo más, se trató de algo que estaba en el corazón de Moisés, de Aarón. Y en nuestras vidas es por eso que es tan importante Salomón en los Proverbios, por eso dice, sobre todo, toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Cuando nosotros estamos acercándonos a Dios en oración, no es de guardar nuestro corazón para no abrir y ser transparentes con Dios. Debemos de hacer eso, pero siempre reconociendo con quién estamos hablando. De decir, Padre, tú conoces todas las cosas, ¿verdad? Tú conoces a lo mejor lo que yo estoy sintiendo. Tú conoces mis emociones. Pero en reconocer a quién es Dios y santificarlo a Él, es decir que mis emociones y lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy sintiendo, tiene que rendirse delante de Él. Si alguien está equivocado en ese cuarto, ¿verdad? A solas con Dios, si alguien está equivocado, soy yo. Tú eres Dios. Tú eres sublime. Tú eres el que conoce todas las cosas. Tú eres el todopoderoso. Tú eres el que sabe mejor lo que yo necesito. Hasta tú sabes antes que yo puedo decir algo. Tú ya lo sabes. Tú sabes mi necesidad, Dios. Y cuando reconocemos a Dios, nos permite entonces seguir adelante con las próximas partes de esa oración, donde realmente podemos estar en búsqueda del reino de Dios, ¿verdad? Antes de todas las demás cosas, antes de mi reino, antes de mi voluntad, estar orando, Padre, hágase tu voluntad, ¿verdad? Padre, que venga tu reino. Y después las demás cosas de mi provisión, de mi actitud hacia las demás personas, la forma en que puedo perdonar a las ofensas de otros, también es afectado. ¿Por qué? Porque ya no soy yo que está amando, ya no está en mí, ya no está en mi mentalidad de que yo soy el más importante en ese cuarto, ¿verdad? Ya no estoy orando por medio de un espíritu de justificación, de diciendo, yo soy en lo correcto porque mira eso y eso y eso, sino que, Padre, yo necesito de ti. Padre, tú eres el
amo, tú eres el Señor de mi vida y yo me rindo ante ti. Te separo de lo profano, te separo de lo común, lo corriente, y reconozco que tú eres Dios. Que nuestras vidas reflejan ese modelo de oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por ese día. Padre, gracias porque tú estás obrando en nuestros corazones, tú estás obrando en nuestras vidas y tú sabes lo que estás haciendo en ese tiempo. Dios, te pedimos, abre nuestros ojos para contemplar tu gloria, para contemplar tu majestad, para verte a ti como tú eres, Señor, y que nuestras vidas pueden reflejar, que podemos nosotros rendirnos delante de ti y que donde sea que vayamos y en específico, ¿verdad? Con nuestra familia y en nuestros trabajos, Dios, que esa realidad de lo que está sucediendo en nuestros tiempos a solas contigo sea reflejado en aquellos lugares, Dios. Que nosotros podemos responder ante las situaciones que suceden y que nosotros podemos separar, apartar tu nombre, Señor, de lo común y lo corriente, y que tú puedes recibir gloria y honra, Señor, en todo lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hacemos, Señor. Gracias por ese tiempo y bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente y nos estaremos mirando el domingo a las 11 de la mañana por ese medio. Dios te bendiga. Amén.